Hola, desde la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela les presentamos un video que resume el informe correspondiente al primer semestre de este año 2019. El informe que se encuentra, el reporte que se encuentra disponible también para ustedes, lo hemos titulado Se acelera el desplome de la producción petrolera y de la economía en medio de la incertidumbre política. Entonces, en lo que respecta a la situación económica, que es lo primero que vamos a comentar aquí, durante el primer semestre de este año 2019, pues continuó el desplome de la producción petrolera y de la economía, que además acumula su sexto año consecutivo en recesión, y una recesión muy fuerte, de hecho es un desplome de la economía. Al cierre de 2018, la economía venezolana ya arrastraba una caída acumulada del ingreso per cápita cercana al 50% desde el año 2013, y tan solo en 2018 había caído 18%. Ese es el mayor desplome acumulado experimentado en tiempos modernos por país alguno que no haya estado en una situación de guerra. Eso nos habla de la magnitud de la crisis que se está viviendo. Esta caída, que se arrastra desde hace ya 5 o 6 años, se exacerbó durante este primer semestre del 2019 por una serie de razones que vamos a comentar a continuación, y hasta tal punto pues que el Fondo Monetario Internacional está previendo una caída para este 2019, para todo el año de la economía, del 25%, que sería la mayor caída de esos 6 años de caída económica que hemos tenido. Una caída de 25%. El salario mínimo actual no llega a los $8, según el tipo de cambio oficial de ICOM, y según la encuesta nacional de condiciones de vida, o ENCOVI, la pobreza para el cierre del año 2018 afectaba a 94% de los hogares en Venezuela. Entonces, esta nueva y aún mayor caída de la actividad económica para el 2019, ¿a qué se debe? Bueno, las causas muchas son causas que se han venido arrastrando en los últimos años. Es el continuado desplome de la producción petrolera, caída que comenzó a caer, caídas que comenzó a ocurrir en el año 2015, y que ya en lo que iba de 2019 se estaba viendo que la producción petrolera era 20% menor que la que había en diciembre, como consecuencia del deterioro operativo y financiero de la industria petrolera, de los apagones eléctricos, que es un fenómeno que también hizo su presencia a partir del mes de marzo en particular, y que causó una serie de trastornos a nivel nacional, como se puede entender, y que por supuesto también afectó a la producción petrolera. Entonces, la producción petrolera venezolana, que para entre el año 2007 y 2015 había promediado un 2,4 millones de barriles al día, a partir de 2015 empieza a declinar. Hace 2 años era de 2 millones de barriles al día, y para el mes de marzo, según el boletín mensual de la OPEP, fue de apenas 732 mil barriles, o sea, un desplome de la producción petrolera para un país cuyo principal ingreso por exportación, 95% de las divisas, provienen del petróleo. Por otro lado, en este primer semestre, que ha estado muy caldeado en el área política, ocurrió pues que el 28 de enero el gobierno de Estados Unidos, a través de la OFAC, que es del Departamento del Tesoro de ese país, el gobierno de ese país, impuso sanciones a las importaciones petroleras, y eso tuvo que ver también con esa nueva caída, que de todas formas la caída ya venía desde hacía mucho tiempo, pero eso incidió en una caída, porque esas sanciones impedirían o harían que Estados Unidos iba a embargar las importaciones de petróleo de Estados Unidos a partir del 28 de abril. Esas sanciones fueron impuestas por Estados Unidos debido a la negativa de Nicolás Maduro de entregar el poder, considerando numerosas naciones que el presidente legítimo de Venezuela era Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y quien había sido juramentado como presidente encargado del país el día 23 de enero, sustentado en el artículo 233 de la Constitución vigente. Además había sido investido o juramentado como presidente encargado, con la misión de convocar perentoriamente a elecciones presidenciales. Esa decisión se basaba en que las elecciones presidenciales de 2018 no habían sido aceptadas por la oposición, por casi ningún país, o por muy pocos países, eran consideradas fraudulentas,
y todo eso había llevado a que cuando Nicolás Maduro se juramentó como presidente para, para su nuevo periodo presidencial a comienzos de año, pues la Asamblea Nacional decidiera que, en base al artículo 233 de la Constitución, que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, era el presidente encargado de Venezuela. Eh, entonces, como parte de esas sanciones impuestas por Estados Unidos, el gobierno de ese país congeló activos y cuentas venezolanas en el exterior, aparte de hacerle el embargo de las importaciones petroleras. Y esos activos y cuentas venezolanas congeladas en el exterior fueron puestos bajo el control del gobierno de Juan Guaidó. PDVSA, antes de esas sanciones, exportaba a Estados Unidos, incluso antes de las sanciones, exportaba cerca del 50% de toda su producción y eso representaba un 75% de su flujo de caja, lo cual nos habla de la magnitud de la gravedad de la situación. En las semanas siguientes al anuncio de la imposición de sanciones, PDVSA logró redireccionar una parte de esas exportaciones a China e India, aunque el gobierno de Estados Unidos advirtió en abril que sancionaría a cualquier empresa extranjera que comprara petróleo venezolano. Por otra parte, la Asamblea Nacional designó una nueva junta directiva para Citgo, que es la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, y sobre la cual el gobierno de Juan Guaidó ejerce un control efectivo. También nombró una junta directiva ad hoc de PDVSA. Además, como comenté anteriormente, un problema nuevo que se añadió a esta situación que está viviendo el país es que el sistema eléctrico nacional colapsó a partir del mes de marzo, causando trastornos no solo en la prestación del servicio eléctrico, sino de otros servicios como el agua y la atención hospitalaria, lo cual se convirtió en una seria amenaza para la población. Algunas estimaciones sugieren que tan solo en el mes de marzo los apagones le costaron al país alrededor de 2,5% del PIB. La gravedad de la crisis económica y humanitaria ha llevado a cerca de 4 millones de personas, de venezolanos, a emigrar del país en los últimos años, estimándose que para este año al menos 2 millones de personas más pudieran juntárseles en ese proceso migratorio que vive el país. Con respecto al sector externo de la economía, nosotros en el informe comentamos que si bien los precios del petróleo fueron registrando unos precios cada vez mayores a lo largo del semestre, no fueron, esos mayores precios no fueron para nada capaces de compensar la caída en las exportaciones petroleras comentada anteriormente y que venía registrándose desde hace unos años. Entonces, esa caída de las exportaciones petroleras y unido además al hecho de que los mercados financieros están cerrados para Venezuela, debido a la situación de default selectivo en la cual se encuentra el país y sobre la cual comentaré más adelante, todo eso llevó a una nueva disminución en las importaciones, las cuales fueron apenas de 10.500 millones de dólares el año pasado, y eso ya para el año pasado era una caída de 84% con respecto a 2012. Esos bajísimos niveles de importaciones en un país que necesita importar buena parte de los alimentos, medicina y que consume e insumos que necesita la industria nacional, pues agudizaron la crisis que vive el país, en particular la crisis humanitaria. Entonces las reservas internacionales, que ya están a niveles muy bajos, apenas registraron a finales de abril niveles de 8.500 millones de dólares, cuando hace 10 años eran 43.100 millones de dólares, o sea, una caída sustancial en las reservas internacionales. El Banco Central de Venezuela durante este tiempo pareciera que además ha estado acelerando la venta de las reservas de oro monetario que se encuentran en las reservas internacionales, aunque no existe claridad acerca de los montos vendidos de los montos de las ventas de las reservas de oro. Por otro lado, como comenté hace poco, Venezuela está cerrada a los mercados financieros internacionales, está en una situación de default selectivo. Tanto los bonos emitidos por PDVSA, la empresa petrolera, como la República están en default. Y eso ha llevado a que para el 23 de abril de 2019 la deuda atrasada de Venezuela y de PDVSA fuera de 10.400 millones de dólares, de los cuales 8.300 millones corresponden a intereses. De las 24 emisiones de bonos realizadas por tanto PDVSA como la República, tan solo el bono PDVSA 2020 se mantenía al día de sus pagos. Y esa es una emisión sui generis, puesto que cuenta como colateral. Para esa emisión está el 50,1% de la empresa Citgo. Entonces la Asamblea Nacional aprobó
proceso que ha sido bastante discutido y controversial para algunos, aprobó el pago de intereses de esa emisión de manera de poder preservar a Citgo, aunque algunos abogados hablan de que Citgo ya está muy comprometida y de que ya ese pago no va a poder evitar que se pierda Citgo. Otros sí plantean que nos puede dar más tiempo para mantener a Citgo y seguir preservando las opciones legales que tenga que hacer la República con respecto a los pagos de la deuda. Con respecto al sector público y la política fiscal, el déficit fiscal, pues que ya lleva 14 años consecutivos, para el año pasado alcanzó la cifra de 20% del PIB, y todo parecía indicar que se agravaría en este primer semestre del 2019, sobre todo pues con la caída de la producción y de las exportaciones petroleras y la consecuente disminución en el aporte fiscal petrolero al gobierno central, siendo este uno de los principales, si no el principal aporte fiscal del gobierno desde hace muchísimos años. Entonces, está esa caída de la producción y de la exportación petrolera, está la caída de los ingresos fiscales del gobierno producto provenientes de la actividad petrolera, pero además el continuado desplome de la economía ha causado una merma importante en la recaudación fiscal interna, tanto por concepto de impuesto sobre la renta como por concepto de impuesto al valor agregado. Además, la hiperinflación ha causado estragos en la recaudación interna real, un hecho que se explica por dos factores: uno, la caída del PIB que hemos comentado, y el otro, el efecto Olivera-Tanzi, que se ha documentado en la literatura y que hace que los rezagos en la recaudación impositiva que se causa un mes antes, unas semanas antes, producto de la hiperinflación, a que los montos reales de esa recaudación se desplomen, y es parte del déficit fiscal crónico que viene arrastrando el gobierno. Además de que el gobierno de Maduro, que había anunciado el año pasado que iba a haber un aumento de los precios de la gasolina, que prácticamente es regalada, y que eso hubiera ayudado a cerrar la brecha fiscal, ese aumento del precio de la gasolina no ha ocurrido todavía. Entonces, ese déficit fiscal ha sido financiado, al igual que en años anteriores, principalmente con emisión monetaria. Esos son especialmente créditos que ha otorgado el Banco Central a PDVSA y a otras empresas estatales, y que está detrás del aumento o del brote hiperinflacionario que sufre el país desde finales del año 2017. Con respecto a la política monetaria, inflación y tipo de cambio, bueno, el tipo de cambio nominal pues continuó el proceso de depreciación que lleva ya varios años, en particular desde el 2012. El tipo de cambio paralelo viene depreciándose cada vez a tasas mayores, abrió el año a 750 bolívares por dólar y a finales de abril estaba en 5.800 bolívares por dólar. Una fuerte depreciación. Ahora estamos en hiperinflación, esa fuerte depreciación nominal pues no se tradujo en una depreciación real, puesto que la inflación ha sido mucho más alta que la depreciación. El tipo de cambio real entonces continuó apreciándose, proceso que coincide con el comienzo de la hiperinflación a finales del 2017, y entonces pues el país se encuentra en una situación en la cual el tipo de cambio real se ha apreciado, proceso que ocurre, como comento, suele ocurrir en las hiperinflaciones, a pesar de que hubo alguna estabilidad cambiaria en el mes de marzo, pues luego continuó el proceso de depreciación de la moneda. Por otro lado, el Banco Central de Venezuela emitió una resolución, la 190501, la cual fue interpretada por algunos analistas como el levantamiento del control de cambio, aunque otros analistas, entre los que yo estoy incluido, no somos tan optimistas al respecto. Eso no es un levantamiento del control de cambio, es una flexibilización si acaso, pero seguiremos teniendo por un tiempo mercados paralelos, y esa es la prueba pues de que no va a haber acceso a divisas para todo el mundo. ¿En qué consiste esta resolución? Bueno, se autoriza a la banca nacional a operar unas mesas de dinero en las cuales los bancos podrán vender las divisas que reciben de quienes realicen ofertas, las podrán vender libremente cada banco. Y ahora llama la atención en la resolución que el Banco Central de Venezuela está ausente como uno de los actores más importantes del mercado cambiario en Venezuela de toda la vida. No está presente, y se deja la fijación de las cotizaciones de divisas con respecto al bolívar exclusivamente a los agentes privados. Entonces, de eso se deduce que los cada vez menores ingresos que vengan de la actividad petrolera serán dirigidos a importaciones que realice el mismo gobierno, cosa que ha estado haciendo en los últimos tiempos, para importar alimentos y medicinas, y que ese mercado cambiario del sector privado quede sujeto a la oferta del sector privado, la cual
a todas luces pareciera muy baja, insuficiente, puesto que las exportaciones no petroleras, las exportaciones del sector privado siguen siendo bajas. Hay unos cuellos de botella muy importantes en el país para estimular las exportaciones no petroleras y no hay financiamiento, entonces pueden entrar las remesas por ahí, pero pareciera difícil que esa oferta, que es relativamente pequeña, pudiera alimentar la demanda de divisas del sector privado. La tasa de inflación mensual continuó registrando niveles hiperinflacionarios, alcanzando en el mes de enero la altísima cifra de 191,6%, que es casi una de las más altas mensuales. El año pasado se vieron tasas un poco más altas, pero esta es de las más altas. En enero entonces fue 191,6%, hubo una fuerte depreciación del bolívar en ese mes en el mercado paralelo y eso pues incidió en esa depreciación para caer en febrero fuertemente a 53,7% mensual. Esos son cifras mensuales, no son cifras anualizadas, son cifras mensuales. Luego en marzo 18%, que es la más baja que ha habido en el año. En abril rebota a 44%. Esa caída puntual de la tasa de inflación de marzo fue ocasionada por la implementación por parte del Banco Central de un encaje bancario de 57% y marginal de 100%, que se aplica a los nuevos depósitos que va recibiendo la banca. Ese encaje marginal de 100% virtualmente, como era de esperar, detuvo la expansión de los créditos otorgados por la banca. Esos créditos cayeron 50% en términos reales entre diciembre y la primera quincena de marzo. Y de esa manera se logró controlar la depreciación del bolívar en el mercado paralelo, pero eso ha sido a costa de afectar severamente a un sector comercial e industrial que ya viene perturbado por la caída de la actividad económica. Cuando se ven las cifras de liquidez monetaria reportadas por el Banco Central, esas cifras desde hace muchos meses venían creciendo 2 dígitos semanal. Pero ya para el mes de abril, mes de marzo, mes de abril, se observa cómo esa tasa de crecimiento semanal pasa a ser 6, 2, 3%. Como pueden ver en la tabla del informe, son unas cifras ya de un dígito, pero pareciera muy difícil de sostener esa política de encaje por mucho tiempo, de encaje marginal de 100%, puesto que la banca se está poniendo en una situación delicada al estar en esa situación y los sectores comercial e industrial necesitan financiamiento. Entonces es una política que logró detener la depreciación del bolívar en el mercado paralelo, pero no parece sostenible a largo plazo, a no ser que viniera acompañada de otras medidas y de hecho esta medida fuera relajada para evitar tener mayores problemas. En medio de esta hiperinflación que ha continuado, de todas maneras, pues la dolarización en operaciones informales a lo largo de la economía pues ha ido ganando terreno. Eh, También es importante mencionar que producto de los cambios políticos que se preveían en el país, con la juramentación de Juan Guaidó y algunas expectativas de cambio que ocurrieron en ese momento, a finales de enero, durante febrero, pues eso hizo que los precios de las acciones en la Bolsa de Caracas subieran en dólares sustancialmente, nada más que 24% entre enero y el 24 de abril, que era lo que teníamos cuando hicimos este informe, 24% en dólares y también un repunte en los precios de los bonos ante la posibilidad de que se pudiera dar una reestructuración de la deuda y que finalmente se pudiera retomar el pago de los intereses y del capital de la deuda venezolana que, como hemos comentado, pues está en situación de default. ¿Cuáles son las perspectivas económicas? Bueno, la continuada caída en la producción petrolera, el desplome de la economía desde el año 2014, la persistencia de la hiperinflación, unidos ahora además a los recurrentes apagones que se han estado sufriendo a lo largo del país, la crisis política, hacen difícil prever que este año sea positivo. De hecho, se está previendo que va a ser el sexto año de caída consecutiva de la economía venezolana y además dentro de los 6 años es el de mayor caída. Según los pronósticos, Fondo Monetario Internacional, 25% de caída para este año. La gravedad de la situación económica se confirma cuando uno observa que los sectores industrial y agrícola están trabajando con una capacidad ociosa del 70%. 70%. La tasa de inflación, que el año pasado fue de 1.700.000%, para este año, según estimaciones de la Asamblea Nacional y del Fondo Monetario Nacional, ascenderá a 10 millones%. Ese es récord histórico para Venezuela y para cualquier país de América Latina. 10 millones% de inflación para este año. Entonces, las perspectivas económicas siguen siendo francamente sombrías hasta tanto se implemente un programa de estabilización macroeconómica. Se eliminen las regulaciones perniciosas que afectan a la economía, una serie de
controles a los movimientos de capitales, de precios, de tasa de interés, etcétera, que tienen estrangulada la actividad privada, hasta tanto se prescinda del financiamiento monetario que se ha empleado, como comentamos, para suplir la caída de los ingresos fiscales petroleros y los no petroleros, y se cuente con un cuantioso financiamiento internacional en vista del desplome de la producción petrolera y de la caída de las exportaciones petroleras. Tanto ese financiamiento internacional vendría de organismos multilaterales y de organismos privados también. Se hace imperativo detener la caída de la producción petrolera y de las exportaciones petroleras. Los especialistas en el sector hablan de que se necesitan entre 15 y 25 mil millones de dólares al año a ser invertidos en la industria petrolera para poder apuntar a la producción y llegar en mínimo 10 años a unos niveles de 2, 3 millones de barriles. Hace falta mínimo 10 años para llegar a esos niveles. Entonces, la situación es muy complicada. La producción petrolera cayó muy rápidamente en pocos años, pero recuperarla va a llevar mucho más tiempo que el tiempo que llevó perder toda esa capacidad de producción. Al mismo tiempo es necesario llevar a cabo una reestructuración de la deuda externa, la cual asciende, según algunas estimaciones, a 160 mil millones de dólares. Se saben los montos de la deuda financiera de PDVSA y de la República, no se saben los otros montos, puesto que no ha habido información al respecto. Todo eso da 160 mil millones de dólares. Eso es deuda financiera y no financiera de PDVSA y de la República, préstamos que tenemos con el fondo chino, el financiamiento, préstamos ofrecidos por Rusia, las demandas que están, estimaciones de lo que habrá que pagar por demandas que están siendo consideradas por el CIADI, referidas a expropiaciones que realizó el gobierno en años anteriores, y deuda con organismos multilaterales. Esa deuda externa es muy alta, sobre todo cuando se considera la caída del PIB, y hace que ya represente casi 200% del PIB. Entonces, ese es uno de los temas también a considerar dentro de un programa de estabilización económica, también atacar el problema de la deuda. Entonces, la situación económica es muy complicada, los retos son enormes, hay una situación política además que no fluye y que hace difícil prever una recuperación de la economía en el corto plazo. Entonces con eso pues les comparto este informe para la red Econolatin. Muchas gracias.